Esta semana vamos alcanzando, faltaron que los van a mandar ahora los rosarios de los fieles de Mérida y los de Monterrey, que con ellos normalmente vamos a hacer un poco más de 200 rosarios, así que esta semana seguro que pasamos los 1000, porque se rezaron los de aquí y los de otros lados que nos mandaron, excepto Monterrey y Mérida, fueron 890 rosarios, ahí la llevamos, mejor que la semana pasada. Entonces, en total, sin contar los que nos van a mandar hoy, acuérdense que estos no son de esta semana que pasó, sino del anterior. Este domingo contamos los del domingo pasado. Entonces, entre 2 semanas ya que llevamos de cruzada, gracias a Dios, se han rezado 1718 rosarios. En realidad, cuando les puse 2000, no era porque tenía poca fe en todos nosotros de que no rezamos, porque normalmente cuando hacemos estas cruzadas ponemos más, sino que era para más o menos ir tanteando cómo estábamos de fervor también, pero bueno, vamos a seguir rezando y a llegar a muchos más, y a poner en las intenciones todos, realmente qué consolador que es cuando hacemos unas cruzadas, que todos rezamos por las mismas intenciones, la primera por la elección del Papa, la segunda por nuestra patria, por México, y por las naciones de los fieles que están rezando, y por cada una de nuestras familias, y por las intenciones particulares. Acuérdense que en las intenciones particulares pongan las intenciones de cada uno, las que quieran. Entonces, así si cuando dice nuestro Señor, cuando hay 2 reunidos y rezando en mi nombre, yo estoy ahí con ellos, imagínense cuando somos 200, 300, 400 personas rezando con la misma intención, ¿no es cierto? Entonces, a seguir y después de la cruzada no aflojarle, no dejar de rezar, al contrario, estos también para nosotros son impulsos de fervor que nos llevan a seguir un poco el camino de perfección, que nos va a venir bien para ahora lo que toca el tema del sermón, abrir el corazón, encenderlo en el amor de Dios y después caminar en su presencia, como dice en el Génesis, le dice Dios a Abraham: camina en mi presencia y serás perfecto. Así tenemos que vivir entonces como buenos católicos. Entonces fueron 890 rosarios, sin contar los de Monterrey y los de Mérida. Llevamos, sin contar esos, 1718 rosarios, así que si en 2 semanas vamos a hacer los 2000, yo creo que ahora con los de Mérida llegamos a 2000, así que tendríamos que llegar en otras 2 semanas otros 2000 y otros 2000, entonces serían unos 6000 rosarios que tendríamos que terminar para el domingo de Cristo Rey, para el domingo de Cristo Rey terminar con los 2000 rosarios, que los resultados finales los vamos a dar al domingo siguiente, para contarlos de la semana antes de Cristo Rey. Entonces, ánimo, hijos míos, y a seguir llevando la cruz de cada día. La misa de hoy, del domingo 17 después de Pentecostés, la epístola es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: hermanos, yo os ruego, prisionero en el Señor, que andéis cual conviene a la vocación a que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sobrellevándoos unos a otros en caridad, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. Uno solo es el Señor, una la fe, uno el bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por sobre todas las cosas, y en todos nosotros, el cual es bendito en los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo se llegaron a Jesús los fariseos y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen: de David. Les replicó: pues cómo David en espíritu lo llama Señor, diciendo:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por el cabel de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas. La oración colecta de esta misa dice lo siguiente: te rogamos, Señor, concedas a tu pueblo que, evitando las acechanzas del diablo, te siga a ti, único Dios, con corazón puro, por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta epístola de hoy, la misa de hoy, San Pablo, que es profundísimo, ¿no es cierto?, en su teología, y que hay todo un capítulo aparte para estudiar la teología paulina. Hoy es muy simple, hay epístolas que son complicadas para explicar y complicadas para comprender, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque también él está dando testimonio de Cristo y enseñándole al mundo pagano, sacando a los gentiles, que a él le tocó esta dura tarea, predicarle a los gentiles, aquellos que iban a ser incorporados en el olivo de la iglesia, porque el pueblo escogido había perdido su elección a causa del rechazo, por haber crucificado a Jesucristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero, y no reconocerlo por su Mesías cuando vino a los suyos y no lo recibieron. Entonces, pero San Pablo, explicándole en ciertos momentos, por ejemplo, cuando él va al Areópago en Grecia y se va al altar del Dios desconocido y le dice: el Dios que ustedes no conocen es el Dios Trinidad, es el Dios único y verdadero, es el Dios al cual yo creo y les predico, y empieza a predicarle el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y empieza a darle una teología trinitaria. La epístola de hoy es muy simple. Una vez que le habla a los cristianos de Éfeso, que eran famosos por su idolatría, en Éfeso tenían uno de los mercados más grandes del Asia Menor de idolillos, de ídolos de barro, era un pueblo profundamente idólatra, y hoy cuando le manda esta carta preso en el Señor, ya estaba en prisiones, en cadenas en Roma, le dice: bueno, sean dignos de la vocación a la cual fueron llamados. Vocare, el verbo en latín quiere decir el llamar, vocar, llamar. Entonces les dice a los cristianos, a los de Éfeso: ¿saben qué? Vivan esa vocación. Ustedes han sido llamados a una vocación especial y profunda y fundamental. Y empieza, hoy en este pedazo de la epístola no lo aclara, pero en el comienzo de la epístola a los Efesios les dice que la vocación del cristiano es caminar puro e inmaculado, es la santidad y caminar puro e inmaculado ante el Señor. Que te mantengas inmaculado y puro ante el Señor, es decir, sin pecados graves, ¿no es cierto?, con el alma limpia de pecado y sirviendo al único Dios verdadero. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de hoy nos pone en este texto del Evangelio que es magistral, digamos así, donde nuestro Señor da la razón de ser, el sentido, digamos así, de su llamado, que es el amor, la caridad que es Dios, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza, con todo, es decir, con todo nuestro ser. Tiene que estar el fin de la vida del ser humano, es el amor de Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y el amor del prójimo como uno mismo, que tantas veces hemos predicado. A veces uno, cuando habla de los santos y pregunta, bueno, este santo o aquella santa o el otro, etcétera, yo no soy un santo, decimos, no puedo hacer esas cosas, pero sin embargo, cuando uno lee la vida de los santos, y la única diferencia, que es la gran diferencia, que los hace a ellos santos y a nosotros todavía ingratos pecadores, es el amor, es la intensidad con que amaron a Dios. Porque cuando uno habla en la paridad de vida, digamos así, cuando uno compara vidas, como dice San Agustín, detrás de todo santo hay un pasado y delante de todo pecador hay un futuro. Entonces, que eso es muy consolador. Cuando vemos en paridad de vida, les digo, la historia de los santos, la vida de los santos, muchas veces podemos encontrar almas que humanamente hablando fueron peores que nosotros, en cuanto a hechos delictivos, digamos así, pecaminosos. Fijémonos de San Pablo mismo. San Pablo mismo entraba en las asambleas de los cristianos, en las primeras reuniones de los primeros cristianos, a pasar a degüello,
entraba con su caballo y muy altivo porque era, si judío él, romano él, las tenía todas, era perfecto, digamos así. Entonces él entraba con ese ímpetu de la juventud a pasar a degüello, a degollar cristianos, a agarrar la sangre, a derramar la sangre de los primeros mártires. Entonces ninguno de nosotros hasta ahora, gracias a Dios, hemos degollado a nadie, digamos así. Entonces a veces con la lengua hemos hecho más daño que con las obras, pero en hechos físicos, digamos así, él mataba cristianos. Por eso le tenían miedo cuando de repente se aparece convertido, después de que Jesucristo nuestro Señor lo arroja del caballo. Aparece entonces en Damasco, en Siria, y le tenían miedo, y no es el que mata a nuestros hermanos, dicen los Hechos de los Apóstoles. Entonces, humanamente hablando, era peor, pero ¿qué pasó? Cuando él cae del caballo, que Jesucristo nuestro Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, que tú persigues, y cae del caballo, y la respuesta inmediata de San Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, el corazón se había, en esa gracia de conversión, en esa justificación que había tenido por la aceptación de Jesucristo, ¿no es cierto?, como Mesías esperado, Dios y hombre verdadero. Entonces, en esa aceptación recibe la gracia del amor de Dios y corresponde a esa gracia. Corresponde a esa gracia, y humanamente hablando fue hasta su conversión peor que nosotros. Miren qué pasado tenía San Pablo. Cuando hablamos de Santa María Magdalena, detrás de todo santo hay un pasado, dice San Agustín, hablando del mismo. Miren el pasado que había detrás de Santa María Magdalena, que era tan impura y lujuriosa, mujer casada y adúltera, que Jesucristo nuestro Señor le sacó 7 demonios cuando la convierte. Cuando ella se arroja a los pies de Cristo, que la iban a apedrear porque la encontraron además en adulterio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillante! La encontraron en flagrante adulterio. Entonces iban a darle la pena capital que tenían los judíos, que era morir lapidada, a pedradas. Fíjense, miren qué pasado tenía Santa María Magdalena, que después de su conversión, porque amó mucho, mucho se le perdonó, es puesta, cuando rezamos las letanías de la Virgen, es puesta en el primer lugar de las vírgenes. En el primer lugar de las vírgenes es puesta Santa María Magdalena, y así con tantos. San Romualdo, que quería matar al asesino de su hermano y tenía un odio profundo, y en cuanto lo encuentra en el camino, se lo cruza en el camino, él lo único que deseaba era encontrarse con el asesino de su hermano para clavarle una espada en el corazón y dejarlo ahí tendido. Y con ese odio vivía durante años, con ese rencor y ese odio asesino, porque era un odio asesino, y cuando se lo encuentra enfrente al asesino de su hermano, temeroso y asustado se le hinca delante y le pide perdón, y en ese momento Dios le toca el corazón con un amor tan profundo que tira la espada, lo levanta y lo abraza y lo perdona. Y no solamente eso, perdonándolo a él, bueno, que siga su camino, él mismo dándose cuenta del odio que tenía en su corazón y de cómo Dios con un instante de gracia le limpia su corazón, deja el mundo y se va a fundar una de las órdenes religiosas más duras que tiene la Iglesia de hombres después de la Cartuja, que se llama la Camáldula, los monjes camaldulenses, San Romualdo, y así con tantos, hijos míos. Por eso esa es la gran diferencia entre el santo y nosotros. Entonces eso de que no, yo no soy santo, no tengo, sí, tú tienes que ser santo, en la medida de tu santidad, en la medida de tu capacidad, en la medida de la unión que Dios te pide a ti, de la conversión de tus propios pecados. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es ley universal, es para todos. No es para algunos que tuvieron ganas. Los que no tuvieron ganas en esta vida y se fueron en ese estado, pues allá ellos, hay una eternidad que los espera. Hay una eternidad que los espera, que no va a ser exactamente y justamente la eternidad con Cristo, porque no la merecieron, porque no se esforzaron, porque no buscaron realmente caminar en esa vocación a la que fueron llamados. Y eso nos pasa a todos nosotros también, hijos míos. Yo les decía en un sermón pasado y se los repito ahora: si hoy nos encontrara la muerte, ¿qué sería de nosotros? Si hoy nos encontrara la muerte, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro futuro? El pasado y el presente lo sabemos, pero si nos muriéramos hoy, ¿cuál sería el futuro? Según la frase de San Agustín, todo pecador tiene un futuro.
Por eso, hijos míos, no tentemos al Señor nuestro Dios, como dice la oración de hoy, y vamos a dejar de lado las tentaciones del demonio y vamos a caminar con la gracia de Dios. Y para caminar en el amor de Dios nuestro Señor, en el amor de Cristo, como todo amor, tiene sus condiciones. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tiene las condiciones primero de si lo quiero amar y manifiesto el amor con toda mi alma, mi mente, mi fuerza. Lo primero es evitar lo que desagrada al amor. Si yo quiero una persona, cuando uno ama, fíjense, y aún cuando se ama mal, cuando uno ama a una persona que se llama una relación tóxica, cuando no la ama según Dios, y aguantan y soportan y de todo, malos tratos, desprecios, humillaciones, golpes, insultos, de todo, por amor según eso, que por supuesto no es un amor verdadero, pero es un sentimiento del corazón, no es el amor puro según Dios. Pero en esas relaciones, ¿qué no se hace? Y pasan la vida tratando de agradar a la otra persona, muchas veces correspondida, la mayor parte de veces no. Entonces también en el amor a Dios lo primero es evitar lo que no le agrada al amor, al objeto del amor, que en este caso es Dios. Por lo pronto, primero evitar el pecado mortal. Hijos míos, luchen para evitar el pecado mortal. Si tenemos la desgracia de cometerlo, porque esta vida es una milicia, y cuántas veces serán perdonados, 7 veces, no, 70 veces 7, muchas veces. Bueno, pero levántense y no estén en ese estado, no solamente por la condenación del alma, por temor al infierno, porque eso es un temor muy servil, sino por decir, Dios mío, ¿cómo te pude haber ofendido? Tan bueno que eres tú, infinitamente misericordioso y bueno, que me has preparado el cielo, has muerto por mí, has dado hasta la última gota de tu sangre por mí, ¿cómo voy a vivir así? Entonces salir corriendo a confesarse. Si no puedo en ese momento confesarme, un acto de contrición perfecto, por temor a haber ofendido a Dios, sino por temor al infierno, por dolor de haber ofendido a Dios. Esa tiene que ser la vida del buen cristiano, evitar primero el pecado mortal. Y sin embargo, qué pena el pecador, cómo se acostumbra al pecado mortal, y cuánto más peor los que viven en estado de pecado mortal. Las almas bautizadas con la fe íntegra, los católicos que viven en estado de pecado mortal, desde que se levantan hasta que se acuestan, el estado de fornicación, de adulterio, de impureza, tantos defraudación, si aquellos que tienen negocios y no hacen las cosas bien, y cosas, y todos esos estados de pecado. No solamente el pecado puntual de una caída, otra caída, un arranque de ira grave, pero no pude, y bueno, y así, cosas así. Me explico. Entonces, el que quiere demostrar el amor verdadero, pero después sí, Señor, te amo, te quiero con todo mi corazón, y como yo les cuento en unos retiros de hacía muchos años, un señor que decía que él por Jesucristo daba la vida y se cortaba en la mitad y hacía el gesto con la mano, pobrecilla la esposa, después lo tenía que ir a buscar, arrastrarlo de los pies de las cantinas por ahí en la ciudad donde vivía. Entonces, que mentira eso, porque Jesucristo me doy mi vida. Por Jesucristo deja el alcohol primero antes de dar tu vida. Dios no te va a pedir que des tu vida hoy, pero te va a pedir que des realmente lo máximo que puedas dar, y es que vivir en gracia, y eso muchas veces es dar la vida. La vida de la gracia es un martirio a fuego lento, porque hay que luchar y pelear y pelear y pelear, y muchas veces uno es golpeado, pues bueno, a levantarse otra vez. Pero el vivir en el pecado, ¿dónde está la muestra del amor de Dios? Y por eso le digo, la diferencia entre esos santos y nosotros fue la intensidad del amor cuando encontraron a Dios. El deseo de santificarse y el deseo de dejar la vida de pecado, porque no es solamente amar a Dios y querer ser bueno, es detestar la vida pasada. Cuando uno se levanta y va a la confesión y quiere hacer una confesión buena, no es solamente arrepentirse, proponerse la enmienda, es también tener horror de lo que viene uno tratando de sacarse de la espalda. Me voy a quitar una mochila horrorosa y después salgo del confesionario viendo dónde está, para volver a calzármela. No, cuando uno se va a confesar, y si quiere realmente vivir un camino de entrega para Dios nuestro Señor, tiene que detestar lo que va a, digamos así, la infección que vamos a vomitar en el confesionario. La vida cristiana, hijos míos, para ser perfecta tiene que ser fruto del amor. Y de ese amor profundo, les digo, como dice nuestro Señor hoy en el Evangelio. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, lleva también la perfección, es necesaria la santidad. El no desearse el mal a uno mismo,
ese amor propio verdaderamente ordenado que tantas veces les he explicado, el vivir en gracia y deseárselo para el otro. Si yo quiero que el otro se salve y viva en gracia, ¿cómo puedo ser muchas veces yo una ocasión de pecado para el prójimo? ¿Cómo puedo ser una ocasión de escándalo para el prójimo? ¿Dónde está entonces ese Señor, quiero amarte y amar al prójimo como a ti mismo? Es una mentira. Porque si yo a sabiendas me pongo como ocasión de pecado al prójimo, lo detesto en realidad, no lo amo, porque estoy haciendo la obra del demonio. Estoy haciendo la obra del demonio, estoy haciendo caer en cualquier pecado a un alma a la cual Dios vino a redimir y a morir en la cruz tanto como por mí. Así que la vida cristiana, hijos míos, lleva el ejercicio también de actos de amor, no solamente la parte negativa de evitar el pecado mortal, tratar de pelear con el pecado venial, sino también la parte positiva, que es la práctica, los actos de amor a Dios practicados, la mortificación, la abnegación, la lucha contra las pasiones, el alejamiento del mundo, el desapego de los bienes de la tierra, los actos de amor a Dios, ¿no es cierto? Señor mío y Dios mío, gracias por haberme hecho cristiano, gracias por la fe, por la esperanza, por la caridad. Porque la gran esperanza del cristiano es la vocación a la que fue llamado, que es la santidad y la salvación. Santidad es igual a la ausencia de toda mancha consentida, dice nuestro Señor. Es la ausencia de toda mancha consentida, de todo pecado voluntario. Pero sigue agregando después, eso es una obra de amor. Donde no hay amor no se hace nada. Donde no se ama no se hace nada bien. Cuando a uno no le gusta una cosa, la deja para el final, la hace a regañadientes porque tengo que. Y el amor a Dios no puede ser una lista de obligaciones. Tengo que evitar el pecado, Si no hay amor, termina siendo eso. Una listita de obligaciones enfadosa y pesada. Pero bueno, para aumentar ese amor a Dios vamos a conocer ese amor de Cristo. Primero la encarnación del Verbo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarne en un humano. Ese fue el gran odio del demonio. ¿Cómo no me toma a mí, que soy un querubín, la criatura más perfecta, encendida en un amor inmenso, no infinito, pero el más grande que existía en su tiempo? Y sin embargo no se encarna en uno de nosotros. Y toma carne en el seno de la Santísima Virgen María, la correspondencia de la Virgen, el amor que tenemos que tener por María Santísima. Porque desde una vez que ella acepta la encarnación, la vida de María Santísima fue un calvario, que como decía Monseñor Urbina, poco se medita sobre el calvario de María Santísima. Toda la vida, sabiendo desde que concibe por obra del Espíritu Santo a nuestro Señor, al Verbo hecho hombre, lo concibe, ella sabe lo que va a pasar y va contando los días. Así como una madre va contando los días cuando mi niño dijo la primera palabra, mi niño come su primera papilla, después va al kinder, después todo es pero hermoso, para ella no, un día menos, mi niño se está acercando a la cruz. Y entrega al Hijo inocente por nosotros culpables. Eso nos tiene que mover amor, la gratitud realmente de aquellos que nos benefician. La encarnación, la redención que nos habla en el cielo, hijos míos, ¿quién de nosotros? La institución de los sacramentos. Nosotros como humanos nadie puede perdonar los pecados. A lo sumo yo te perdono el sentimiento que tienes en mi corazón, pero un perdón universal, de manera que tú ya ante Dios estés limpio y te salves, no lo puede hacer un hombre, lo tiene que hacer un poder divino. Por eso es sacerdocio, porque es Jesucristo el que absuelve, es Jesucristo sacerdote y víctima, que además se ofrece en el altar todos los días. ¿Cómo no vamos a amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios nos tiene que resultar fácil como una segunda naturaleza, pero andamos tan despreocupados en las cosas de este mundo, todo lo contrario a lo que nos dice San Pablo hoy, deja de lado todas esas cosas. Si de todas maneras son pasajeras, además el mundo moderno es un mundo insufrible. La sociedad actual, que está preparada justamente para la instauración del reino del anticristo, pone sobre las almas, y ustedes que viven en el mundo lo están viendo, ponen sobre las almas condiciones de vida que son insoportables. El mundo nos está tratando como a bestias. ¿Me explico? Y va peor, porque estos dolores no son, como dice el modernismo, dolores de parto, después viene la felicidad. No, son dolores de agonía. Este mundo termina en el anticristo. ¿Dónde más va a terminar? Por eso, cuidado, que hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, dice San Pablo en la epístola de hoy. Nada de como esa predicación modernista, todos tenemos el mismo Dios.
cómo alejan del amor de Dios, porque al final en la secta modernista, digamos así, hacen a la gente amar cualquier cosa. ¿Cómo vamos a tener el mismo Dios que los judíos que crucificaron a Jesucristo diciendo que era un blasfemo y que se hacía hijo de Dios? Que cuando le preguntan directamente, ¿eres tú el Hijo de Dios Altísimo, el esperado, etcétera? Sí, yo lo soy, le dice Jesucristo. Y el sumo sacerdote se rasca la vestidura de escandalizado. ¿Cómo dijiste un hombre que eres? ¿Cómo vamos a tener el mismo Dios que ellos? ¿Cómo vamos a tener el mismo Dios que los musulmanes? ¿Cómo vamos a poder rezar junto con todos? Como esa reunión que se hizo hace 3 semanas atrás, que les decía la vez pasada, la República Exsoviética de Kazajstán. ¿Cómo vamos a tener el mismo Dios que los musulmanes, que en el Corán 3, 4, 5 veces primero dice que si Dios, el musulmán, cree que Dios uno está constituido por una suerte de Trinidad? Si quieren el próximo domingo se los traigo y se los leo. Sea anatema, digno de muerte. Si uno dice que Jesús, el Hijo de María, el profeta, etcétera, es parte de una Trinidad que es Dios, que sea digno de muerte. Que hay 11 cosas impuras en el Corán, de las cuales los musulmanes tienen que purificarse. Y una de ellas es creer en la Trinidad de los cristianos. Y después van y lo andan besando el libro, y el último vez que fue Ratzinger, no solamente besó el Corán, sino que además le dieron un Corán lleno de joyas y perlas y diamantes, tomá, tu libro santo. Donde para ti soy un impuro porque yo creo en la Trinidad. Hijos míos, tenemos la fe. Abracen, eso es lo primero que tenemos que agradecer hoy en un mundo de millones de apóstatas y de millones de idólatras. Es increíble, a veces cuando uno lo piensa como que sobrepasa realmente el entendimiento. Dios mío, ¿por qué yo puedo ver lo que tantos miles de almas que humanamente hablando pueden ser mejor que yo? Y no lo ven, y uno les explica y no lo ven, y no lo quieren ver porque no quieren salir de su zona de confort. Tenemos la fe, tenemos el bautismo. Me explico, entonces, ¿qué más vamos a necesitar para agradecer y enamorarnos de Dios? Porque esto es una cuestión de amor. Así que, hijos míos, hoy les pongo de tarea y los insto a realmente profundizar en la vida que estamos llevando. Una vida tibia y perezosa y negligente, ante un amor semejante que nos puede encontrar en cualquier esquina. Lo que les digo siempre, no lo olviden porque es uno de los novísimos. Solo Dios sabe cuándo, cómo, dónde, con quién me va a encontrar la muerte. Pues que me encuentre preparado. Y eso es una obra de amor, porque si yo quiero salvarme, voy a empezar a servir a Dios, a amar a Dios, a cumplir los mandamientos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que no sea tampoco en ella infructuoso su calvario, lo que sufrió por nosotros. Como San Agustín, sí, creo que era él el que decía que Nuestra Señora María Santísima tuvo 2 hijos. El justo, Jesucristo, Señor nuestro, y la humanidad pecadora, porque Dios la hizo madre de todos al pie de la cruz. Entonces, pero de esos 2 hijos, ella entregó al inocente para salvar al culpable. ¿Qué madre en una casa va a castigar, a pegarle con el fajo, a arrancarle los pelos, a tirarle de las orejas, a decirle de cosas al hijo inocente y bueno, al estudioso, porque tiene que ser ejemplo para el malo? Qué injusticia tan grande a los ojos humanos. Y sin embargo María Santísima eso hizo por nosotros. Qué amor debemos corresponder. Así que, hijos míos, vamos a tratar de llevar una vida un poco más piadosa, y que esta cruzada del Rosario nos ayude a mover el corazón, a disponer el corazón para vivir en gracia. Pidámosle a Nuestra Señora, a la Virgen fiel, que nos haga vivir de fe. Vivamos nuestra fe, si es hermosa la fe cristiana, porque es la única que salva. La fe católica es la única que lleva al cielo, la única que hace el conocimiento del Dios verdadero. Y por pura misericordia de Dios la tenemos. Así que llevando la cruz de cada día, que es ir en contra de todos esos principios que nos quieren alejar del verdadero camino de salvación, de la santificación del alma. Pidámosle a Nuestra Señora una vida de fe, preparen sus corazones, hagan buenas confesiones, disfruten sus comuniones. Yo le digo también a la gente cuando vayan a comulgar, descansen el corazón en Jesucristo. Cuando vengan a comulgar, que no sea una actitud fría, voy como salgo del confesionario, vengo y comulgo. Vamos a recibir cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Descansen todo el corazón en Él. Y por supuesto, Dios mío, dame tu amor.
entrego mi entendimiento, mi razón, mi voluntad, mi memoria, lo que soy, lo que tengo, todo me lo diste, dice San Ignacio de Loyola. Tú me lo diste, a ti te lo devuelvo. Te pido una sola cosa, tu amor y tu gracia, y eso me basta. Que esa sea una oración habitual en nosotros, para que así, con esa fuerza que da la fe con obras y las obras con fe en gracia, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.